¿Cuáles sanciones extrajudiciales? La verdad que nos digan los criminales, el perdón que pidan por los micrófonos, la reparación que quieren hacer. ¿Cuáles sanciones extrajudiciales? ¿Cuáles procedimientos especiales en donde no se controvierta la pena, en donde no se oiga el testimonio de la víctima, en donde la única verdad sea el del criminal? Establecer los casos en que proceda la sanción extrajudicial de penas alternativas. ¿Cuáles penas alternativas? La calle, Monda y Loronda, los recintos de Colombia. Hace unos días, honorables senadoras y senadores, senador Iragorri, hace 2 o 3 días, El Tiempo de Bogotá nos dice que en un pueblo de Colombia, tal vez de Bolívar, hay un paramilitar purgando en su casa una pena alternativa de 43 años de condena, y que lo ven en la plaza de mercado, que lo ven en los almacenes, que lo ven en el parque, que la gente se asusta, que la gente se amedrenta, que nadie dice nada. ¿Cuáles penas alternativas? Señores congresistas, la pena de decirle al país que son pobres absolutos, que no tienen un centavo, que no pueden reparar, que los perdonemos y que se van para la casa. Eso es lo que este Congreso quiere hacer. Eso es lo que se llama impunidad total. Y autorizar, dice el texto, la renuncia acondicionada a la persecución judicial penal en todos los casos no seleccionados. 8.000 o 10.000 guerrilleros cometiendo crímenes de lesa humanidad, como el aparato judicial no puede seleccionarlos a todos. 8.000 violadores, secuestradores, torturadores, homicidas, asesinos, que han acabado con pueblos, con puestos de salud, con hospitales, que han arrasado los pueblos más pobres de Colombia en nombre de las reivindicaciones populares. Nosotros, los representantes del pueblo, vamos a indultarlos aquí. Si eso no es amnistía, porque amnistía es no poner el aparato judicial en acción. Si eso no es renuncia a la investigación, si eso no es la capitulación total del Estado colombiano y del aparato judicial, ¿cómo se llama? ¿Qué le va a decir Colombia a la Corte Penal Internacional? Pues si no es capaz de ir por los criminales, que la llame para que la Corte opere. Pero lo que el Estado y la justicia no le pueden decir a la comunidad internacional es que la solución a la cantidad de crímenes, de delincuentes, de procesos que atestan los despachos judiciales, la solución es renunciar a la acción judicial. ¡Qué vergüenza, colombianos, lo que aquí se pretende hacer! Lo que esperamos es que el fiscal general tenga el liderazgo suficiente para no tener que seleccionar 7.000 u 8.000 y decretarles la amnistía, que es la no persecución. Sí, dentro de la justicia transicional
Los homicidios agravados pueden pasar de 60 años a 8 o a 6 años. Pero como en las leyes anteriores que se han hecho, como en la ley 1424 de justicia transicional, dice que el Congreso de la República en el 2010 dicta disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia, reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley. Se concedan beneficios jurídicos y se dicten otras disposiciones. Y oigan lo que dice esa norma que aquí votamos. La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación dentro del marco de justicia transicional en relación con la conducta de los desmovilizados, de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes, ilícita de equipos transmisores, porte ilegal de armas, promover la reintegración de los mismos. Y en el artículo 5 dice norma aplicable, sin perjuicio de los beneficios aquí contemplados, los desmovilizados de que trata el artículo de la presente ley, artículo 5, serán investigados y o juzgados según las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible. Pero acá no. Acá lo que estamos diciendo es que renunciamos a la acción de la investigación, del juzgamiento y de la condena por norma constitucional. Cuando se venga la ley estatutaria, verán las presiones frente al Congreso, no para los 5 años, sino para la impunidad total. Esas presiones las vivió la Asamblea Nacional Constituyente y tumbó la extradición. Y dice la Ley de Justicia y Paz: la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Y dice, dentro del procedimiento que establece la presente ley, los servidores públicos dispondrán, no dice renunciarán, lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. La Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz creada por esta ley deberá investigar por conducto del fiscal delegado para cada caso, con el apoyo del Grupo Especializado de Policía Judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles, condición de vida social, familiar e individual del imputado, su conducta anterior, antecedentes judiciales de policía, los daños individuales o colectivos. Con la colaboración de los desmovilizados, la Policía Judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas e informará oportunamente a los familiares los resultados obtenidos. Y dice el artículo 5 de la Ley de Justicia y Paz que este Congreso votó: la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos, los peritos que pretendan presentar a juicio, la protección de los magistrados, de los tribunales. En esta nueva acto legislativo del horror para Colombia, se renuncia a la Fiscalía, se renuncia a los tribunales, se renuncia a los testimonios de las víctimas, de las niñas violadas, de los niños secuestrados, se renuncia a todo, señor Ministro del Interior, para que el fiscal general
seleccione unos casos, porque este Congreso va a indultar a todos los demás. Y lo único que he leído es el texto de las leyes aquí votadas y el texto del acto legislativo, que algunos dicen no ofrece impunidad, no ofrece amnistía, no ofrece indulto. Ninguna de las víctimas se opone a testimonio de Clara Rojas, senador Cristo. Y dice esta arquitectura extraordinaria de acto legislativo que nos presentan: en ningún caso se podrá aplicar instrumentos de justicia a los grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno. Y si mañana se forma otro y es parte del conflicto interno, entonces ¿se lo aplicamos o no se lo aplicamos? Porque ese no ha sido parte, pero mañana lo puede ser. Y dice el mismo acto legislativo: en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para investigar colectiva o individualmente a las personas y aplicarle esta norma. Y no es que esto no se aplica, sino cuando se liberen los secuestrados, cuando se diga la verdad. Y si a uno solo le da por decir su verdad, su única verdad, entonces ¿en qué queda el condicionamiento de un proceso de paz para de lesa humanidad? La contradicción total, la impunidad total, la vergüenza total para el Congreso de Colombia. Y como para terminar, el último artículo dice lo siguiente: se anuncia el futuro y parcial desmonte de las fuerzas militares, ordenando que los recursos del Tesoro Público que se liberen como consecuencia de la reducción de los gastos militares ante eventuales acuerdos de paz, ¿con cuál? Con los paras, con el ELN, con las FARC o con los nuevos, que se amparen por esta ley, serán destinados a la inversión social. Una cuestión de buena presentación, pero que no revela lo que se viene encima para las fuerzas militares: reducción, depuración, desmonte, reforma, precisamente lo que no se cansan de pedir las guerrillas. Qué pena. Derecho de las víctimas, honorables senadores del Partido Liberal, especialmente el senador Cristo. Sentencia C-250. Sentencia C-250 de la Corte Constitucional. La jurisprudencia constitucional colombiana ha desarrollado la protección de los derechos de las víctimas, precisando el alcance de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, dentro de una concepción que recoge avances del derecho internacional y de los derechos humanos sobre la materia. De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no restringida exclusivamente a una reparación económica
fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afectan, a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades